Saludos. Hoy quería hablar de un personaje muy interesante que involucra dos temas que para mí son muy importantes. Uno es el expresionismo alemán y el otro es el cine negro. Este personaje básicamente es el Dr. Mabuse. Este personaje proviene de una novela escrita por Norbert Jacques y fue llevado al cine por Fritz Lang, el famosísimo director responsable de Metrópolis, de esa película clásica que todos conocemos, igual perteneciente al expresionismo alemán. Fritz Lang fue el que llevó al cine esta novela del Dr. Mabuse. Básicamente se llevó al cine en dos partes. Es una obra extensa. Son dos partes de casi 2 horas. Básicamente la obra completa vendría a constar casi de 4 horas. Se estrenó en 1922. Con un tiempo muy corto de distancia entre la primera y la segunda parte. Es una obra larga y es una obra densa, que en realidad completa vendrían a ser casi 4 horas, como decía. Y bien, ¿quién es el Dr. Mabuse? ¿Qué tiene de interesante o qué tiene de importante? El Dr. Mabuse es un hipnotista. El tema de la hipnosis al parecer era muy recurrente en ese tiempo. Estamos hablando de 1922, hace un poquito más de un siglo. Por ahí tenemos otro personaje más o menos similar, más o menos contemporáneo, el doctor Caligari. Bueno, esa es otra historia, no me voy a liar. Bien, el doctor Mabuse es un personaje extraordinariamente peligroso. Por medio de su poder mental, de su voluntad y de su capacidad de hipnosis, puede influir en la mente de las personas con el fin de que realice las acciones que quieran. Puede lograr que una persona se suicide, puede lograr que una persona juegue hasta perder todo su capital y todas sus posesiones. Es capaz de hacer lo que quiera. Si existiera en la era contemporánea, pues fácilmente podría hipnotizar a uno de los grandes mandatarios del mundo y lograr un holocausto nuclear sin muchos problemas. En esta primer película, el Dr. Mabuse se presenta como un embaucador, como una persona que se dedica a asistir a los salones de juego e hipnotiza a las personas con las que juegan precisamente para que pierdan y les gana una fortuna, ¿verdad? Entre otras tantas cosas, igual produce moneda falsa y toda una serie de cosas. Al final de la película, el personaje comete un cierto error que lleva a que un detective lo reconozca y es perseguido por la policía y por el ejército. Al final de la película hay una secuencia muy interesante. Al parecer el doctor Mabuse enloquece debido a la presión de la persecución. Y él empieza a ver las almas de todas sus víctimas, ¿verdad? Y él empieza a jugar a las cartas con ellos, ¿verdad? Y después en esa secuencia se encuentra en un taller en el que producía moneda falsa.
Entonces todo el mobiliario que estaba en ese taller empiezan a convertirse en monstruosidades, ¿verdad? Algo interpretado de una manera maravillosa por Fritz Lang. Ya conocemos la capacidad que tiene para interpretar todas estas secuencias pesadillescas, infernales. El que conozca Metrópolis lo sabe de más. Y bien, al final del día el doctor Mabuse termina en un hospital psiquiátrico. Posteriormente existe una siguiente película que vendría a ser la secuela de esta. Se llama El Testamento del Dr. Mabuse. Esta se estrenó aproximadamente unos 10 años después, 11 años después, igual dirigida por Fritz Lang. Y esta película se pone un poco más siniestra. Aquí nos damos cuenta de que el Dr. Mabuse es una especie de entidad que lo que busca es el caos. La película comienza precisamente en lo que terminó la película anterior. El doctor Mabuse está en el psiquiátrico y escribe de manera compulsiva, escribe en hojas algo como una especie de diario. Curiosamente todo lo que escribe el señor en sus hojas ocurre, ¿verdad? Y bueno, eventualmente el detective en turno pues se da cuenta de que este personaje, a pesar de que está en el psiquiátrico, sigue influyendo mentalmente en sus seguidores y en sus secuaces. Que por cierto, sus seguidores tenían una especie de culto hacia él, hacia el doctor Mabuse. Para ellos, el doctor Mabuse era una especie de dios, un ser inmortal, un ser grandioso e inamovible, ¿verdad? Entonces, él seguía influyendo en la mente de sus seguidores y de sus secuaces para que siguieran cometiendo una serie de delitos. Y aquí en esta película se expresa que en realidad el doctor Mabuse no buscaba riquezas o no buscaba lo que busca un villano vulgar, el dominar el mundo, etc. En realidad lo que el doctor Mabuse quería era sumir al mundo en el terror, ¿verdad? Sumir al mundo en el terror, en el caos, por medio de cometer toda una serie de crímenes, ¿verdad? En un cierto punto de la película, aparentemente el doctor Mabuse muere. Y aún después de muerto, el personaje sigue influyendo todavía en la mentalidad de sus seguidores para que sigan cumpliendo sus planes, aún después de muerto. Y aquí nos damos cuenta de que no es una persona normal, sino que es una especie de entidad que aún después de la muerte es capaz de seguir influyendo por su voluntad en la mente de otras personas. Y bueno, esto me hizo pensar mucho en ciertas teorías que existen de que ciertos seres sobrenaturales, extraterrestres, brujas, vampiros, etc., en realidad son entidades que se nutren del miedo y del dolor y de la sangre. Hay personas dedicadas al estudio de todas estas cosas que manejan esas teorías, ¿verdad? Es interesante, me remitió a eso porque en realidad el doctor Mabuse es precisamente eso, es una entidad que de cierta manera simplemente tiene la función de generar el caos por medio del miedo. No busca riquezas, no busca control, no busca dominio, no busca las cosas que buscaría una persona normal o un criminal normal, ¿verdad? Entonces me parece un personaje muy interesante.
desafortunadamente en la actualidad está muy olvidado. Sí, las películas son densas, requieren que pongas tu atención en ellas. Son todo lo contrario al cine contemporáneo que está hecho para apagar el cerebro. No, en estas películas tienes que prender el cerebro y enfocar tu atención. Y bueno, otro punto muy interesante, o que para mí es interesante, es toda la estética expresionista que se puede apreciar en estas obras, ¿verdad? Hay una Hay una parte que es graciosa. El doctor Mabuse está en una exposición de arte expresionista y un personaje le pregunta que qué opina él sobre el arte expresionista, ¿no? Y el doctor Mabuse le dice, es un divertimento, ¿verdad? Y me da gracia esta parte, es como una manera de que la película se burla de sí misma, ¿verdad? Y hay otra parte que igual me resultó interesante, en la que el doctor Mabuse está hablando con una condesa, la que posteriormente secuestra. Y la condesa es una persona que está deprimida, que vive en depresión y que no le encuentra sentido a la vida. Y el doctor Mabuse le dice algo como que tiene razón, que la vida no tiene sentido, que en la vida todo es muy absurdo, que básicamente lo único que vale la pena es jugar con las personas y con sus destinos, no más. Y bien, se hicieron más películas sobre el personaje, mucho más tardías, ya por los 1960s, pero bien, esa ya es otra historia. Eso era lo que quería comentar por el momento. Saludos.